y se incluyen en ellos a los disacáridos, como la sucrosa, la lactosa y la maltosa, y monosacáridos, como la glucosa, galactosa y fructosa. El azúcar es generalmente considerado una fracción del carbohidrato que fermenta muy rápidamente en el rumen. Aunque las dietas de las vacas no son formuladas, digamos, específicamente para una concentración de azúcar en ellas, casi todos los alimentos usados en vacas lecheras contienen alguna forma de azúcar, y algunos alimentos pueden tener un alto contenido de azúcar. Los objetivos de este trabajo, del paper, que es cierto que se muestra ahí, son revisar los impactos de los azúcares en la fermentación ruminal y evaluar los efectos de alimentación con azúcares en alimentos con alto contenido de azúcares en la productividad de vacas lecheras. O sea, dan una serie de antecedentes, ¿cierto?, como el background de la importancia o características del azúcar en la dieta de las vacas lecheras, más allá no confundir con el almidón, que es otro tipo de azúcar, ¿cierto? Y sus efectos en la producción, tanto en el metabolismo como en la producción del animal. Entonces, lo primero que analizan son los roles de los azúcares en la fermentación ruminal. Entonces, ¿sí? No, nadie me... Ya. Primero, entonces, dice en la perfil de ácido graso volátil. Ustedes ya saben lo que son los ácidos grasos volátiles, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son esos? Rápidamente, ¿cuáles son los ácidos grasos volátiles? Fisiología de la nutrición animal. ¿Cómo no se acuerdan rápidamente? Ácido acético, propiónico y butírico. ¿Cierto? Hans por lo menos mencionó el propiónico. Ácido acético, propiónico y butírico. De ellos, ¿cierto? El propiónico, el más, llamémoslo, importante, porque entre otros es el que aporta finalmente la energía, ¿cierto?, a través del rumen al animal, ¿no? Bueno, como el tipo de fermentación de los productos finales afecta, ¿cierto?, su utilización por los animales, es importante entender cómo los azúcares pueden alterar, ¿cierto?, el perfil de ácidos grasos volátiles. O sea, cuando consumen azúcar los animales, ¿qué pasa con estas proporciones de propiónico, acético y butírico? El tipo de azúcar también afecta el perfil de ácidos grasos volátiles en el fluido ruminal. La proporción molar de butirato in vitro, o sea, la que se ha evaluado en laboratorio, se aumentó con la adición de glucosa, fructosa o galactosa, pero no con la adición de silosa o arabinosa. O sea, ahí hay distintos tipos de azúcares, ¿cierto? Y con algunos de ellos se aumentó la proporción molar de butirato y con otros no. Se observaron inconsistencias del efecto de los azúcares en la fermentación del rumen, lo cual pudo ser atribuido al tipo de alimento que fue reemplazado, digamos, por el azúcar, ¿ya? La fermentación de los azúcares en el rumen se inicia con la hidrólisis de los disacáridos a monosacáridos, seguido por la fermentación de los monosacáridos, pero las tasas de la hidrólisis de disacáridos varían en forma importante en los diferentes tipos de azúcar. Algunos autores han reportado de que la tasa de fermentación de glucosa varía desde 422 a 738% por hora, dependiendo si los animales fueron adaptados a una dieta alta en azúcar, indicando que las variaciones observadas en la fermentación o en la tasa de fermentación de azúcar es al menos en parte atribuible a variaciones en las actividades microbiales, así como también del tipo de sustrato que contenía este azúcar. O sea, en el fondo se ha notado que dentro de la alimentación con azúcares el mayor impacto aparentemente
se nota en la producción de ácido butírico, ¿cierto? Y que eso depende del tipo de azúcares y también del tipo de sustratos que contengan estos azúcares, ¿ya? Además, se indica que la fermentación de la glucosa varía en forma importante según se entregue altas cantidades de azúcares a los animales. Sin embargo, eso depende mucho de la adaptación que hayan tenido los animales previamente a consumir esas dietas. El pH del rumen. ¿Qué pasa con el pH ruminal? Romina, diga. Profe, tenía una duda. Lo que pasa es que a lo largo del Por favor, paper se escucha. no te escucho. Dime, pone más alto el volumen, por favor, Uy, no sé cómo se hace esto. porque no te escucho casi nada. Háblame más fuerte nomás. ¿Ahí me escucha? Ya, un poco mejor, pero dime nomás. Ya, ya. Lo que pasa es que a lo largo del paper se menciona harto al valerato igual, y la verdad yo no recordaba si era otro ácido graso volátil o cuál era su importancia en el rumen. Bueno, el ácido valérico no me recuerdo yo exactamente cuál es la importancia exacta que tiene, pero dentro de los ácidos grasos volátiles los más importantes son los que yo acabo de mencionar, el ácido acético, el propiónico y el butírico, ya como también se les conoce acetato, butirato y propionato, ¿ya? Entonces el valérico es parte del metabolismo de los ácidos grasos, pero no recuerdo exactamente la función específica que cumple, ¿ya? Ah, ya. Sí, solo quería saber si era muy importante dentro del análisis, pero No, del no análisis sé. de este paper menos no. Es básicamente lo otro que yo les mencionaba recién. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Ya, respecto del pH del rumen, debido a la rápida fermentación de los azúcares en relación a otras fracciones de carbohidratos, el pH del rumen se espera que baje en las dietas que contengan azúcar. Algunos estudios registran que el pH del rumen aumenta o tiende a aumentar cuando se reemplaza parcialmente de la dieta el almidón por fuentes que contengan azúcar. En forma general, hay poca evidencia en la literatura digamos, que sostenga el concepto de que aumentar la concentración de azúcar en la dieta baja el pH del rumen, sugiriendo que los efectos en la tasa de digestión en la fermentación del rumen no puede ser comparada entre diferentes carbohidratos. La rápida desaparición del azúcar per se no necesariamente significa una fermentación extensiva en la producción de ácido y en la baja del pH del rumen. Y los azúcares pueden ser usados como una alternativa energética que reduce el riesgo de la acidosis ruminal en las dietas de los rumiantes. O sea, en el fondo lo que dicen acá que alimentar con azúcares puede ser, no hay tanta, digamos, información de que diga que vaya a bajar el pH del rumen y provocar acidosis, sino que puede reemplazar incluso algunas fuentes de energía, ¿cierto? Y contribuir entonces a la dieta de los rumiantes. La producción de proteína microbiana. Recuerden que esto era importante en fisiología de la nutrición porque en la medida que digamos, se estimula la microflora microbiana, estos desarrollan, ¿cierto?, su actividad, producen proteínas y esas proteínas son las que finalmente luego de ser desechadas, digamos, post abomazo, ¿cierto?, entran al intestino delgado y pueden, ¿cierto?, ser fuente de aminoácidos esenciales para el hospedero. Entonces, por eso resaltan esto acá. Entonces dice la rápida fermentación de la materia orgánica es esperada de que aumente, ¿cierto?, la proteína microbiana en el rumen. El efecto de alimentación con azúcar en la síntesis de proteína microbial no son consistentes en la literatura.
es decir, que no hay tanta evidencia de que alimentar con azúcares vaya a significar, a ver, no sé si, ya, sí, eso era lo que tenía anotado solamente en cuanto a el efecto de la alimentación con azúcar. No hay, digamos, tanta evidencia que vaya a afectar el desarrollo de la proteína microbiana. En cuanto a la nutrición o a la digestibilidad de los nutrientes, ¿cierto? Se ha visto que la suplementación con sucrosa, uno de estos azúcares, ¿cierto? Baja el nivel de la fibra detergente neutra, la digestión de la fibra detergente neutra. Recuerden ustedes que el FDN, que aquí está en inglés, ¿cierto? Neutral Detergent Fiber, fibra detergente neutra, FDN, es negativamente correlacionada con el, con el consumo de los animales, ¿cierto? A mayor FDN, menor consumo. Entonces se ha visto que la suplementación con sucrosa baja, digamos, la digestión de la FDN, ¿ya? Y también de algunas enzimas que están asociadas, digamos, al uso de esta fibra, como la carboximetil celulasa y la silanasa, que se extrae desde los microbios. Cuando la sucrosa reemplazó al almidón hasta un nivel de un 7,5% de la materia seca de la dieta, se notó un efecto cuadrático que derivó en que bajó, digamos, la digestibilidad de la fibra detergente neutra hasta alcanzar, bueno, con un pic al 5% de sucrosa en la dieta. O sea, se estudiaron varios tratamientos y se encontró de que hubo un pic al nivel de un 5% de reemplazo del almidón por sucrosa en la dieta de los rumiantes. Y eso afectó, digamos, el nivel de digestibilidad del FDN. Algunos estudios adicionales han registrado, han observado que la suplementación con azúcar entregada al 0,3% del peso vivo por día aumentó la digestibilidad de la FDN comparado con los tratamientos control en dietas que tenían un alto contenido de forraje o de suplementación con almidón. ¿Ya? Entonces, la sucrosa ahí tiene un papel importante en la digestibilidad del FDN. Ahora, un segundo gran capítulo dentro del paper es el impacto de los azúcares en la productividad de los rumiantes. El consumo de materia seca, Dry Matter Intake, DMI. La inclusión de azúcar en dietas de vacas en lactancia generalmente aumenta el consumo de materia seca. Y ha sido observado de que el consumo de materia seca tiende a aumentar linealmente en la medida que la inclusión de lactosa aumenta hasta un 14,2% sobre la base de la materia seca. Saquen sus cuentas, o sea, incluir lactosa, ¿cierto? Hasta un 14,2% de la base de la materia seca. Una vaca lechera que esté consumiendo, como hemos visto, 15 kilos de materia seca, ¿cuánto es el 14% de eso? 14,2. 2,13 kilos de materia seca en la forma de lactosa podrían entonces hacer aumentar el consumo de las vacas lecheras. Las vacas lecheras aparentemente reconocen y prefieren el sabor dulce sobre otros sabores más básicos. Eso es respecto del efecto de incluir azúcares, en este caso evaluando la lactosa, se da un ejemplo ahí, sobre el consumo de materia seca. Ahora, sobre la nutrición, o sea, sobre la utilización de los nutrientes. ¿Qué pasa con la inclusión? Alimentación con dietas con alto contenido de azúcar generalmente está asociado con una mayor concentración de butirato en el rumen. Además, es importante saber de que una mayor concentración de butirato en el rumen o en el fluido normalmente está asociado con una mayor eficiencia
en animales de carne, con una mayor eficiencia de conversión, feed efficiency, en animales de carne. Algunos estudios mostraron de que la concentración de proteína en la leche disminuyó cuando se agregó sucrosa a dietas totalmente mezcladas. Ese TMR es totalmente mezclada, es Total Mixed Ration, por eso TMR, que se usa, digamos, mucho como abreviatura digamos, en paper en inglés, que sobre todo en Estados Unidos se utiliza mucho esa abreviación, TMR. Bueno, que agregar sucrosa, ¿cierto?, hizo bajar la proteína en la leche cuando ésta se agregó a mezclas totalmente mezcladas, que son las mezclas que se preparan en los carros forrajeros, en estos carros que mezclan todo, el silo, los concentrados, todo eso, ¿ya? Cuando la sucrosa se agregó al 1,5% de la materia seca. Los datos sugirieron que a partir del reemplazo del almidón de la dieta con azúcares, no necesariamente mejoró la utilización de nitrógeno. Aunque al conocimiento de los autores, ninguno de los trabajos previos resultó en que la suplementación con azúcares aumentara la producción de leche. Varios estudios entregan o señalan de que las vacas alimentadas con dietas con alto contenido de azúcares tienden aumentaron o tienden a aumentar la grasa de la leche. La biohidrogenación incompleta de ácidos grasos insaturados que ocurre en el rumen, ¿se acuerdan ustedes que ese es un proceso que sucede en el rumen como consecuencia del consumo de forrajes que tienen una gran cantidad, a pesar de que el contenido de lípidos es bajo, pero la mayor parte de esos lípidos son ácidos grasos insaturados, que son saturados a nivel ruminal. ¿Listo? Bueno, puede ocurrir una incompleta biohidrogenación de estos ácidos grasos insaturados que han sido consumidos, y podría ser esa incompleta biohidrogenación podría ser la causa de una baja en la grasa de la leche. Otro efecto consistente asociado a la alimentación con azúcares es el aumento en el plasma del beta-hidroxibutirato, en la concentración de beta-hidroxibutirato. ¿Se acuerdan qué es lo que era el beta-hidroxibutirato? Fisiología de la nutrición animal. ¿No? Bueno, es uno de los componentes, ¿cierto?, clásicos de la formación de cuerpos cetónicos en el animal, como utilización de las reservas grasas del cuerpo ante la falta de energía de la dieta, ¿ya? Bueno, ahí podría tener entonces un efecto de la alimentación con azúcar, el aumento, ¿cierto?, en la concentración de el beta-hidroxibutirato en el plasma. Utilización de alimentos altos en azúcar. Forraje. Bueno, los forrajes en general contienen cantidades moderadas de azúcares, y el contenido de azúcar puede ser grandemente afectado por la variedad de forraje. Algunas variedades, digamos, de bayicas, ryegrass, que contienen mayores cantidades de carbohidratos solubles, cuya sigla está ahí, WSC, Water Soluble Carbohydrates, ¿ya? En otras palabras, azúcares. Y se ha encontrado que animales alimentados con bayicas con alto contenido de azúcares, ¿cierto?, aumentan el flujo de nitrógeno microbial, la eficiencia microbial, la eficiencia del uso del nitrógeno y el promedio de la ganancia de peso diaria comparada con aquellos alimentados con forraje o bayicas controles sin esa cantidad de azúcar en su estructura. El contenido de azúcar del forraje también es afectado por la maceración y el tiempo de corte o cosecha.
en la mañana o en la tarde. Las plantas acumulan azúcares durante el día debido a la fotosíntesis y consumen azúcares por la respiración durante la tarde o la noche. Así, y esto es importante, los forrajes cosechados tarde, en la tarde, bien dicho, ¿cierto? Se espera que tengan un mayor contenido de azúcares comparados con aquellos cosechados en la mañana. ¿De qué punto de vista podría ser importante esta afirmación? Que cortar en la tarde cuando las plantas tienen mayor contenido de azúcares va a ser mejor que cortar en la mañana cuando hay menos concentración de azúcares en la planta. Eso tiene importancia debido a que la concentración de azúcares, ¿cierto?, permite, luego que el pasto es cosechado y ensilado, permite una mejor fermentación debido a la presencia de estos azúcares. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, sería recomendable sugerir el corte de, cuando se va a hacer ensilaje pradera, por una parte, ojalá que las praderas tengan variedades con un buen contenido de azúcares solubles, y segundo, promover el corte después de mediodía, ¿cierto? Y con eso ustedes van a asegurarse una mejor fermentación futura de ese material, ¿ya? Las vacas lecheras que se alimentaron con silos cortados en la tarde, que contenían un gran contenido de azúcares solubles, ¿cierto?, aumentaron la producción de leche, la eficiencia de utilización del nitrógeno y la concentración de lisina en el plasma. Y estas positivos efectos o respuestas del animal fueron atribuidas a una mayor producción de nitrógeno microbial en las vacas que fueron alimentadas con alfalfa con altos contenidos de azúcar. Sin embargo, los altos contenidos de azúcares en los forrajes que fueron evaluados en el pasado también contenían mayor contenido de almidón y menos FDN comparado con los respectivos forrajes controles. De esta forma, el efecto positivo de forrajes con alto contenido de azúcar no puede ser solamente atribuido a un efecto específico del azúcar, ¿ya? O sea, lo que dice ahí es que en algunas de las variedades del pasado tenían un mayor contenido de almidón, entonces el efecto que hayan tenido un efecto positivo sobre la producción de vacas lecheras no necesariamente puede ser atribuirle a los azúcares en particular, sino que también a los otros componentes. Bueno, siguiendo con este rol de la utilización de alimentos con alto contenido de azúcares, veíamos los forrajes, ¿cierto? Y también hay productos que utilizan a veces como ingrediente o como alimento en vacas lecheras o en la producción de ternero, que son los productos del suero, whey products, el suero, ¿cierto? El suero que se obtiene después de, por ejemplo, la confección de queso. ¿Sabían eso? Cuando se hace el queso, ¿cierto?, hay un material líquido que se desecha, entre comillas, o sea, no se considera en la confección del queso, y que tiene un alto valor nutritivo, el cual puede ser utilizado, digamos, acumulado en estanques, y se puede utilizar como alimento en animales rumiantes, también en monogástrico, en cerdo. ¿Sabían de eso o no? Hans dice que sí, sí, sí. Catalina, yo no, tampoco Sofía. Bueno, ahora ya por lo menos tienen un cierto grado de conocimiento. Bueno, ese suero, ¿cierto?, dice ahí que es un subproducto del proceso de confección de queso, byproduct of cheese manufacturing processes, y está disponible ya sea en forma líquida o como producto seco. El suero contiene un 70% de lactosa en base a la materia seca, o sea, hay un alto contenido de azúcar en el suero. Y el valor como alimento
del suero en diferentes animales ha sido largamente estudiado, dice ahí. La investigación o los estudios de investigación han mostrado que alimentar con suero tiene efectos similares en la fermentación ruminal que alimentar con lactosa, independiente del tipo de suero, si fuera líquido o seco. Aumenta con él la concentración de butirato en vacas en lactancia, en ovejas y también en novillos. La ganancia diaria de peso se aumentó en las vaquillas alimentadas con grano y con suero líquido comparadas con aquellas alimentadas solamente con suero líquido o el otro grupo alimentada solamente con grano. O sea que la mezcla de grano y suero líquido dio mejor resultado que alimentar grupos de vaquillas con uno o con otro solo. El suero seco puede ser entregado a novillos en crecimiento hasta un 60% de su dieta en materia seca, sin causar efectos, desórdenes digestivos, digamos, o efectos negativos en el crecimiento. Hasta un 60% de la materia seca, novillo en crecimiento. Estamos hablando de un animal de, pongamos, 350, 400 kilos, ese sería un novillo en crecimiento, y a ese novillo, que uno puede pensar que tiene un consumo, si lo asumimos alrededor de un 2,5%, 350, 400, alrededor de 7, 8 kilos diario de materia seca, podría comer hasta 5 kilos de suero seco sin afectar, digamos, tener efectos negativos digamos, en su digestión o en el crecimiento. En un trabajo amplio de análisis ha sido indicado de que los rumiantes pueden consumir suero líquido hasta un 30% de la materia seca. Y alimentación con productos que contengan suero seco, más allá de un 10% de la materia seca con dietas con alto contenido de grano, pueden prevenir, ¿cierto?, una baja en la depresión de grasa. El suero tiene algún efecto sobre la inclusión en dietas cuando estas tienen alto contenido de grano. Aparte de las forrajes con alto contenido de azúcares, el suero, hay otro elemento también que es la melaza. La melaza, que es un subproducto, ¿cierto?, de la industria remolachera. Dice ahí, la melaza es otro subproducto de alimento con un alto contenido de azúcar. Aumentando el contenido de azúcar hasta un 10% de la materia seca usando melaza seca o líquida, no afectó el pH del rumen o el perfil de ácido graso volátil, lo cual está de acuerdo con otros descubrimientos o estudios o resultados que se han probado en estudios más recientes. Sin embargo, la concentración de amonio en el fluido ruminal se afectó en forma cuadrática. La menor concentración de amonio fue observada con contenidos de azúcar en la dieta de un 4,2% en un estudio y de 7,4% en otro estudio, y dietas conteniendo grandes cantidades de azúcar en estudios que tenían un 7 y un 10% respectivamente, tenían mayor concentración de amonio. ¿Ya? Otros alimentos. Bueno, evaluaron también en este trabajo, revisaron que la pulpa de cítricos, ¿cierto?, que podría ser un alimento que se encuentra en la zona central de nuestro país, preferentemente porque allá hay mucho más producción de jugos, por ejemplo, de naranjas o de limonada o cosas así, que a eso se refiere con pulpa de cítricos, es otro alimento con alto contenido de azúcar. Vacas en lactancia que fueron alimentadas conteniendo pulpa de cítrico en un reemplazo parcial de grano maíz, aumentaron la proporción molar de butirato en el rumen, pero bajó el consumo de materia seca.
bajó también la concentración de glucosa en la sangre y la producción de leche. Sin embargo, la pulpa de cítrico es rica en el contenido de pectina, ¿cierto? De esta forma, los efectos negativos de alimentar con cítrico, como se vio en este estudio con vacas, ¿cierto? No puede ser solamente atribuido a la pulpa de cítrico, sino también al gran contenido de pectina que tiene en su estructura. Y puede estar afectando, ¿cierto?, la concentración de azúcar en la sangre o la baja en la producción de leche. En cuanto a los efectos asociativos de la alimentación con azúcar, bueno, aquí esto no tiene, en el fondo se refiere básicamente al efecto que tiene alimentar azúcar inmediatamente después de haber dado la ración base de los animales, y los efectos que tiene eso sobre la proteína degradable a nivel ruminal. No es tan importante en relación a los otros que habíamos ya comentado. Finalmente, el trabajo concluye que los azúcares fermentan rápidamente en el rumen, pero alimentar azúcar en lugar de almidón o fuentes de almidón no necesariamente disminuye el pH ruminal. El azúcar puede ser usado como una fuente de carbohidratos, como una alternativa a fuentes de carbohidratos en las dietas de vacas en lactancia para aumentar el contenido energético de las dietas y reducir el riesgo de acidosis ruminal. Sin embargo, los datos que reporta la literatura, ¿cierto?, indican que la alimentación con azúcares no puede aumentar, no necesariamente aumenta, ¿cierto?, o mejora la eficiencia de utilización del nitrógeno. Bueno, ese es el trabajo y lo que dice el trabajo, y por supuesto que como yo les decía, es un resumen del trabajo en sí, viendo cada punto y tratando de a lo mejor entender o rescatar lo que a lo mejor puede ser más importante dentro de cada subtipo. De manera que cuando ustedes lean el trabajo se van a encontrar con mucho más información, ¿cierto?, relacionada con el análisis que se hace respecto a que en algunos estudios se encontraba una cosa, en otros estudios otra, y eso permite en ciertos párrafos llegar a algunas conclusiones o tendencias, y en otras señalar de que no hay suficiente información todavía como para concluir algo más definitivo, ¿ya? Bueno, consulta. ¿Habían leído ya algunos de ustedes el trabajo? Romina. Profe, tenía una duda, que ¿Ya? en general en el paper se comparan harto los experimentos realizados in vitro y en vivo. Entonces yo me preguntaba si finalmente cobraba como más importancia los experimentos realizados en vivo porque se asemejan más a la realidad o no necesariamente. Claro, no necesariamente, porque el trabajo in vitro, ¿cierto?, representa el trabajo que se hace en el laboratorio, asumiendo, ¿cierto?, que se está trabajando con características o simulando, en otras palabras, lo que ocurriría a nivel ruminal. Muchas veces los trabajos in vitro, como no se pueden hacer con el animal en vivo, ¿cierto?, en el laboratorio sí permiten simular, como yo les decía, no recuerdo si en fisiología o en este curso o en esta asignatura, que para ello se utilizan vacas fistuladas a las cuales se les extrae fluido ruminal, y en laboratorio se representan todas estas condiciones para evaluar, por ejemplo, qué pasaría con un cierto reemplazo de, en este caso, azúcares por alimentación con grano en el animal, cuáles serían los subproductos de esas reacciones que ocurren a nivel del rumen. Entonces, no son excluyentes, pero yo diría que sí son complementarios respecto a los trabajos que se hacen in vivo, ¿ya? ¿Ya más claro? Profe, mucho más claro. Lo que pasa es que como hay hartos experimentos que igual se contradecían bastante, al final no sabía si había uno que era como más confiable, por así decirlo. Ya.
No, como dices tú, el paper, y así ocurre en muchos papers, ¿cierto? Luego de que se hace el experimento, de que contrastan información que se obtuvo luego del experimento, ¿cierto? Versus lo que dicen otros autores que hicieron experimentos similares o que tenían un objetivo parecido. Entonces, de ese contraste de análisis, normalmente los papers concluyen con algo, ¿ya? Y esa conclusión muchas veces es el aporte a la ciencia, ¿ya? Entonces, claro, en este caso no hubo un experimento detrás, es una revisión de experimentos que se realizaron sobre el tema. Y por lo tanto, el autor lo que hace es un análisis de los pros y contras y los resultados a favor o en contra o la incerteza que hay todavía en muchos de los trabajos por hacer. De hecho, como le señalaba en el resumen del paper, ¿cierto? Dice que hay todavía trabajo por hacer. Es una de las conclusiones que rescata el paper. Bueno, ¿alguna otra comentario? Bien, gracias Romina por tu participación. Bueno, yo espero que con la lectura del paper o el análisis del paper que acabamos de ver, ustedes puedan releer durante los próximos días el paper con una atención ya a lo mejor diferente, o sea, un poco más interiorizado de lo que trata, y eso les va a hacer entender, creo yo, mejor de qué trata el paper. Yo no les voy a consultar cosas, digamos, eh, detalladas, qué sé yo, eh, sobre todo donde no hay mucha certeza o consistencia en los resultados, ¿ya? Pero hay grandes títulos que sí hablan de alguna certeza que sí existen respecto a la alimentación con azúcares en reemplazo de otras fuentes de almidón, ¿ya? O de alimentos tradicionales. Eh, y eso es lo que me interesa que ustedes entiendan, ¿ya? Entre otras cosas, digamos, que ya les decía, qué es lo que es un paper, cómo se analiza, cómo se discuten los resultados y qué se concluye. Bueno, vamos a, antes de seguir con la clase de monogástricos, vamos a pasar listas rápidamente.